Bienvenidos a una nueva edición de este podcast que se llama Nada está de más, porque todo lo que pasa acá pasa por algo. Y donde también puede pasar cualquier cosa, anfitrionado en esta ocasión por Lion, que soy yo, y Celeste Braga Beatove, que soy yo. Muy bien, Celeste, ¿qué va a pasar en el programa de hoy? Hoy nos vamos de viaje. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a dónde nos vamos? Hoy hay paro. Sí, acá no andan colectivos, parece que no hay aviones, pero nosotros nos vamos a Inglaterra, porque en Inglaterra no hay paro. ¡Qué divertido! ¿Y qué nos fuimos a hacer? ¿Por dónde? ¿Anduvimos solo por Inglaterra? Nos fuimos a Gran Bretaña, sí. a pensar o a mirar o a entender qué es el Brexit, ¿no? Y luego ver qué generó eso en relación con la Unión Europea, China, la inmigración, bueno, un montón de fenómenos de la política internacional. Y después volvimos. Y después de eso volvimos a la Argentina. ¡Wow! Y trajimos toda esa experiencia y ese conocimiento acá. ¿Y a quién llevamos de viaje? ¿Quién nos llevó en realidad? Nos llevó de viaje Federico Merkel. Federico Merkel estudió Relaciones Internacionales, es profesor, Federico Merkel, dijiste Merkel. Merkel es un condimento, boludo. Federico Merkel. Bueno, ahora Federico Merkel. Federico Merkel es profesor de Relaciones Internacionales, estudió Relaciones Internacionales, es también investigador del CONICET, hizo una maestría en la Universidad de Warwick, Reino Unido, con lo cual conoce muy bien el paño. Yo puedo agregar una cosa sobre él. Yo, digamos, lo que escuché de la entrevista y que me pareció fascinante es real que uno está de viaje cuando lo escucha. Sí. Y que tiene esta destreza que a nosotros nos preocupa y nos gusta popularizar, digamos, que es la capacidad de explicar lo difícil de manera muy simple. Es dinámico, es divertido, se entiende fácil, casi que se autopreguntaba, ¿no? Hablaba con vos y casi que se autopreguntaba. Es más, tenía pensado abordar otros lugares, ir a Brasil, porque incluso él sabe muchísimo de Brasil, pero había tanto para hablar en Inglaterra. Imagínate, la conversación duró 1 hora 8 minutos y con toda la edición quedó en 1 hora 3 minutos. O sea, no cortaste nada. Casi nada era superfluo. No, es que es una delicia escucharlo, Salimos desde su oficina en la Universidad de San Andrés, donde es profesor a tiempo completo y además dirige las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y la entrevista tiene 2 partes, ¿no? Tiene la ida y entender Europa, Gran Bretaña, el mundo, y luego tiene una vuelta, ¿no? Como el Martín Fierro. Que todos esos aprendizajes lo traemos también a lo local. Por otra parte, contémosle a la gente qué es el Brexit. Brexit, Bre de Gran Bretaña y Exit de salida, es como se denominó el proceso mediante el cual Gran Bretaña, que se conforma por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, está tramitando actualmente su salida de la Unión Europea. ¿Por qué? En 2016 llamaron a un referéndum, la gente fue a votar si quería quedarse o salir, ganó la opción de salir y hoy Theresa May, primer ministro británica, se encuentra negociando el divorcio con Bruselas, que es donde queda la sede de la Unión Europea. En noviembre finalizaron las negociaciones con Bruselas, llegó a un acuerdo, pero todavía le falta validarlo frente a su parlamento en Westminster. Does this House want to deliver Brexit? Ya van 3 veces que lo intenta y 3 que falla. O sea que lo que vos estás diciendo es, la gente en un referéndum dijo, salgamos de la Unión Europea. Sí. Y el Parlamento hoy que tiene que aprobar... además, el representante de la voluntad exactamente popular, supuestamente. El Parlamento hoy tiene que aprobar un acuerdo de salida con la Unión Europea y no lo aprueba. 3 veces falló en aprobar. ¿Y por qué es que sucede eso? Tendremos que escuchar la entrevista. Escuchemos. Bueno, Federico, muchas gracias por recibirme en tu oficina de este campus divino que tenemos en la universidad. Quería conversar un poco con vos sobre Brexit. Primero, un poco los hechos, a ver si los tengo en orden, cualquier cosa me corregís. Gran Bretaña llamó a referéndum en junio del año 2016 para ver si permanecían o salían de la Unión Europea. Exacto. El referéndum fue llamado a instancias de David Cameron, que entonces era primer ministro. Prometió que iba a llamar a referéndum cuando compitió para la reelección en 2015, un poco para atraer el voto de los euroescépticos, se les llama así, ¿no? Sí. Y bueno, él no creía mucho en que fuera una buena decisión salir de la Unión Europea, pero el referéndum salió a favor de salir. Exacto. Él estaba en contra de salir. Estaba en contra de salir, exactamente.
Theresa May, que lo reemplazó a David Cameron como primer ministro, porque David Cameron dijo: yo no soy la persona apta para llevar adelante esta nueva etapa, fue y negoció un acuerdo nuevo, ¿no? Porque ahora que no están en la Unión Europea tienen que negociar cuestiones como comercio, inmigración, etc. Una serie de temas, sí, muy extensa. Todavía están en la Unión Europea. Claro. Sí. Theresa May fue y negoció un convenio en noviembre. Uh-huh. Trajo ese convenio al Parlamento, que ahora lo tiene que aprobar, y falló en aprobarlo 3 veces. Exacto. ¿Por qué es tan difícil de aprobar este convenio? ¿Y qué pasa si no llegan a aprobar ningún convenio? Bueno, son preguntas complicadas, complejas. ¿Por qué es difícil aprobar este convenio? Porque el arco político británico se partió. Es difícil encontrar un consenso entre un sector de la élite británica que quiere quedarse y otro sector que quiere irse. Digamos, el Brexit, vos muy bien dijiste, ganó el referéndum a favor de salirse de la Unión Europea, pero ganó por un margen muy pequeño. Yo ahora no recuerdo si fue 1,5 puntos. 52 a 48, una cosa así, bueno, un poquito más. Es un margen muy pequeño. Con lo cual no te está mostrando que hay un consenso nacional en salirse. Lo que hay es una leve mayoría que quiere irse. Entonces, hay sectores en el Parlamento británico que no están contentos con esta decisión y de alguna manera ponen trabas a la forma en que quieren irse, en que Gran Bretaña se saldría. Poner trabas, ¿qué significa en este caso? Significa generar compromisos con la Unión Europea post-Brexit. Esto es, ok, nos salimos de la Unión Europea, pero nuestro destino está en Europa. Nuestro mercado es Europa. Nuestra identidad política tiene que ver con Europa. Nuestra seguridad también depende de Europa, en parte de Estados Unidos, pero también en parte de Europa. Esto es, podemos salirnos de un acuerdo de supranacionalidad muy complejo, pero de algún modo tenemos que seguir vinculados con Europa en la mayor cantidad de temas posibles. Del otro lado, tenés sectores, quizás los sectores más duros del Partido Conservador, ¿sí? Pero también hay sectores radicales del Partido Laborista. Esto es lo interesante del Brexit, que no es que tenés un partido a favor de una cosa, otro partido a favor de otra. El Brexit partió al medio los partidos políticos y genera identidades políticas pro-Brexit y anti-Brexit. Mira, uno pensaría que los laboristas dirían: no, tenemos que quedarnos, ¿no? Claro, lo que surge acá es decir, los laboristas serían como la izquierda. El Partido Laborista es el partido de centro-izquierda, sí, que supo estar bastante más a la izquierda de lo que está hoy, y que Tony Blair, que fue ministro por 10 años, por 10 años, reformula. Para refrescar esto, el Partido Laborista en su carta estaba en contra de la Unión Europea. Decía que el proyecto de integración europea era un proyecto clasista que beneficiaba a las élites económicas de Europa, pero perjudicaba al pueblo europeo. Y en sus campañas electorales los laboristas decían que si ganaban se salían de la Unión Europea. El laborismo histórico tenía una postura muy anti-Europa. El que le da vuelta al Partido Laborista en este tema es Tony Blair. Tony Blair resignifica el Partido Laborista porque él percibe que las bases del Partido Laborista estaban mutando. Ya no era el trabajador del sector industrial desperdigado por toda Inglaterra, sino el trabajador urbano de cuello blanco en el sector servicios, básicamente, ¿no? Reflejando un cambio en la matriz productiva de Gran Bretaña. Y Tony Blair resignifica el Partido Laborista y resignifica el rol de Inglaterra en el mundo. Entonces, para él no había ninguna duda de que el laborismo tenía que apoyar y profundizar la integración europea. Claro. ¿Sí? Ahora, lo que hay acá es un volver a una mirada escéptica de esa integración dentro del Partido Laborista, que se conjuga con un sentimiento anti-élite y con un sentimiento antimigratorio. Ese sentimiento se da tanto en los laboristas como en el Partido Conservador, los más de derecha, claro, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces acá lo que tenés son muchos actores de veto internos
acerca de cómo negociar la salida. Sí. ¿Qué significa negociar la salida? Significa dos cosas. Significa negociar cómo Gran Bretaña se va de la Unión Europea y significa negociar cómo Gran Bretaña restablece algún tipo de relación con la Unión Europea. En el programa original, Theresa May se proponía negociar las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Y la Unión Europea le dijo de ninguna manera. Primero se negocia la salida y después se negocia cómo nos vamos a llevar después del Claro, Brexit. sería como el divorcio y la tenencia de los chicos. Exactamente. El argumento de May era: el futuro nuestro en Europa para ustedes es importante. Claro. Entonces yo uso ese futuro como carta de negociación para acordar el presente, que era la salida. ¿Se Sí, entiende? sí, sí. Entonces vendría a ser: yo no negocio la tenencia y el divorcio al mismo tiempo, porque yo sé que para vos la cuestión de la tenencia es súper importante. Claro. Entonces uso el problema de la tenencia como carta de negociación en el divorcio. Exacto. La Unión Europea le dijo no. O sea, fueron sobreoptimistas. Ellos pensaron que iban a... Exactamente. Ellos sobreestimaron el poder de negociación que tenían, porque dijeron, bueno, somos demasiado importantes para que nos dejen ir. ¿No? Somos una de las principales economías de Europa, somos uno de los principales socios comerciales de varios países de Europa, estamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas junto con Francia, y tenemos la bomba atómica junto con Francia. Son los únicos dos países de la Unión Europea que tienen poder nuclear y que tienen un poder militar. Diría yo, Gran Bretaña es el poder militar más importante de Europa, ¿sí? En particular la Marina británica, que eso también le da proyección a la Unión Europea. Toda la red diplomática británica le da también proyección a la Unión Europea. O sea, ellos dijeron: Europa sin Gran Bretaña pierde peso en el mundo, pierde proyección, pierde expertise y pierde el idioma inglés. O sea, se está yendo el único país que oficialmente tiene el inglés como idioma de la Unión Europea en Unión Europea que se habla en inglés, que es simbólico, pero es parte del asunto, ¿no? Claro. Entonces la Unión Europea le dice: bueno, no, vamos a negociar las dos cosas por separado. Y el acuerdo que negocia Theresa May, después de muchas idas y venidas entre Westminster y Bruselas, el acuerdo que negocia es un acuerdo que tendrá unas 500 páginas, de las cuales 490 es la salida. Y hay unas 10, poquito más, poquito menos, que vendría a ser como una declaración política de hacia dónde les gustaría ir a futuro, que no dice mucho, simplemente dice, bueno, tenemos que trabajar juntos, una cosa así. Ese acuerdo que negocia May es un acuerdo que deja insatisfechos a los más duros del Brexit. Acá está el nudo del problema y el nudo de la complicación de por qué a Theresa May le cuesta aprobar ese acuerdo en el Parlamento. Porque los más duros del Brexit dicen: ese acuerdo le otorga muchas concesiones a la Unión Europea. Claro. Durante 2 años tenemos que seguir pagando. Además, sale que esto es muy costoso. Recién ahora la gente se está enterando lo costoso que es salirse de la Unión Europea. Claro. Pagar todos los créditos, pagar todas las deudas, ponerse al día con el presupuesto, etcétera. Y durante esos años de transición, hasta que se negocia una nueva relación con la Unión Europea, la Unión Europea no puede, y esto es uno de los nudos centrales, no puede firmar acuerdos de libre comercio con terceros países. Mira. Entonces, los más duros dicen: vamos a seguir estando bajo la órbita de Bruselas. Sí. Y esto no lo podemos aceptar. Sí. Como vos bien decías, Theresa May intentó 3 veces en el Parlamento. Cambió un poquito la votación, consiguió... Con el mismo acuerdo, ¿no? Con el mismo acuerdo, porque esto también es importante destacar. Ese acuerdo se negoció con Bruselas, entonces Theresa May no puede alterar ese acuerdo. Sí. Ahora Westminster le está diciendo, el Parlamento le está pidiendo que haga un nuevo acuerdo, que hay cosas que no nos gusta, que yo creo que tienen que ver con el margen de maniobra que tendría Gran Bretaña en ese periodo de transición. Y Bruselas le está diciendo: no vamos a negociar otro acuerdo. Este es el acuerdo al que llegamos. Digamos, Europa se mostró muy unida en estas negociaciones. Europa ¿no? se mostró muy unida. Cuando empieza la historia del Brexit,
la lectura que se hacía acerca de Europa era que aquí iba a haber un juego de distintos jugadores, en donde cada país iba a evaluar qué tenía en juego con Gran Bretaña, y por lo tanto iba a haber actores más duros con Gran Bretaña, actores más blandos, ¿no? Países con posturas más rígidas, países con posturas más flexibles. Lo que sucedió fue otra cosa. La mayoría de los países europeos delegaron en la Unión Europea la negociación con Gran Bretaña. Entonces, un juego que parecía al principio que iba a ser muy empantanado por la cantidad de países que representa la Unión Europea, terminó siendo un juego de dos, o sea, Bruselas y Londres. Claro. Por supuesto, Alemania y Francia siempre tuvieron un poco más de ascendente en la discusión. Angela Merkel y Macron, pero en particular Angela Merkel se mostró siempre muy insatisfecha con el resultado del referéndum. Sí. Siempre le pareció una actitud hasta irresponsable por parte de Cameron y por parte de la élite británica en este sentido, ¿no? Entonces el argumento fue que había que dar una señal muy clara de que irse de la Unión Europea es costoso. Claro, porque no había un precedente. Porque no había un precedente. Básicamente se lanzaron al vacío. Se lanzaron al vacío, no había un precedente, y el acuerdo de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, que tiene un artículo que finalmente estableció un mecanismo para salirse, fue incluido medio último momento, porque nadie pensó que un país iba a querer irse de la Unión Europea. Esto es muy interesante. Yo estuve en Alemania el año pasado haciendo entrevistas, fue toda una recorrida de una semana con ONGs, con gobiernos, etcétera, y estuvimos en una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores y tuvimos una entrevista con la embajadora a cargo de una suerte de Task Force Brexit en el Ministerio alemán. Y ella usó una imagen muy interesante que es la del huevo revuelto. Dice, la Unión Europea, la integración europea es hacer huevo revuelto. ¿Cómo desrevolves un huevo revuelto? ¿No? No hay manera de desrevolver. Y entonces lo que quiere Gran Bretaña es desrevolver el huevo, y ustedes ya están acá adentro, y ellos no se dan cuenta lo difícil que es salirse de la Unión Europea. Esto lo dijo el año pasado, hace un año, antes de que se negociara el borrador, ¿no? El acuerdo de Theresa May con Bruselas. ¿Por qué? Porque acá no es solamente una cuestión jurídica entre gobiernos, sino que hay mucho involucrado en el sector privado. Sí, los negocios, las inversiones, el comercio, las migraciones, hasta la licencia de conducir. Si ellos se salen de Europa, tienen que tener una licencia de conducir distinta para poder manejar en Europa. Encima manejan para el otro lado. Encima manejan para el otro lado. Tienen que sacar pasaporte. Claro. Tienen que sacar pasaporte, que muchos no tienen pasaporte, tienen que renovar el pasaporte. Se pegaron un tiro en el pie. Pegaron un tiro en el pie. Ahora, no sé si vos conocés la historia de cuál fue la búsqueda más hecha el día posterior al referéndum. Sí. Que es ¿qué es la Unión Europea? La gente no tenía idea. La gente no tenía. No podemos saber quién hizo esa búsqueda, porque pudo haber sido tanto el que estaba a favor de irse como a favor de quedarse, ¿no? Sí. Uno podría decir, bueno, los dos podrían haber buscado, pero a lo que voy es que había un altísimo nivel de desinformación. Sí, incertidumbre. Y particularmente en la población más joven, para ellos formar parte de la Unión Europea es parte de su identidad, es parte de su hábitat. Claro. El hábitat de poder circular libremente, el hábitat de poder trabajar libremente en otro país y hacer aportes jubilatorios en otro país, el hábitat de conseguir becas, el hábitat de conseguir funding para investigación o para lo que sea. Entonces, eso es parte de lo que implica ser ciudadano europeo, ¿no? No es solamente el comercio de bienes y servicios, claro. No es eso solamente. Porque de hecho las generaciones más grandes fueron las que votaron salir. Exacto. Los jóvenes votaron quedarse. Exacto, el voto pro Brexit fue un voto un poco más masculino que femenino, de población más adulta, 60-70 fue muy fuerte el Brexit, población un poco más rural, los grandes centros urbanos ganó el quedarse, y principalmente ganó el Brexit en Inglaterra,
no en Gales ni en Escocia, ¿no? Esto es importante también. Y ahora, ¿qué pasa? Con lo cual te muestra, discúlpame, sí, lo cual te muestra también que detrás del Brexit hay una especie de resurgimiento de un nacionalismo inglés que había estado muy adormecido mucho tiempo. Digo inglés, no británico, ¿no? Porque es inglés, no es escocés, no es galés. Y es un nacionalismo inglés que se vio herido, si se quiere, por todo un proceso de devolución que se otorga hacia Escocia y hacia Gales de autonomías, sí, en materia fiscal, presupuestaria, toma de decisiones, cómo van a funcionar en relación a Londres. Se le llamaba así proceso de devolución, que obviamente le quitó peso a Inglaterra y a Westminster. Eso por un lado. Y por otro lado, el avance de un proyecto de integración europea que para ellos era demasiado. ¿Qué significa demasiado? Que entraba en los temas políticos, sociales, principalmente, cuando en la mirada británica o inglesa la integración europea tenía que ser algo fundamentalmente económico, comercial. O sea, los ingleses siempre tuvieron una vena euroescéptica. Pensá que Inglaterra entra a la Unión Europea en los años 70, creo que fines de los años 70, o sea, ellos tardan casi 20 años en subirse al tren. El tren parte mucho tiempo antes con una locomotora que era franco-alemana. Sí, y de hecho Francia vetó la entrada al principio, ¿no? Exacto, de Gaulle. Exacto. A veces los franceses, los alemanes creo que casi siempre estuvieron a favor. Cuando entran en ese momento era la Comunidad Económica Europea, varios primeros ministros amenazan con irse, ¿sí? Bajo la idea de que esto era un disparate. ¿Por qué no querían a Gran Bretaña? Gran Bretaña siempre tuvo una aversión a la idea de un superestado europeo, de una soberanía política en manos de Bruselas que implicara reducir la soberanía westfaliana británica, ¿no? Para ellos la cuestión de la soberanía, la autonomía, la independencia es muy fuerte. Creo que es el país en ese sentido más reticente a ceder espacios de soberanía. Pensá que ellos no están en el euro. Es la única gran economía europea que está fuera del euro. Y Gran Bretaña no está en Schengen, que es el acuerdo que regula las fronteras europeas, ¿sí? Viste que Schengen, vos entrás a un país Schengen, pasás a otro país Schengen y no haces migraciones, ¿no? Porque ya entraste al primero. Claro. Bueno, Gran Bretaña está fuera de Schengen, está fuera del euro, está fuera de algunos, creo que de lo que se llama la Carta Social Europea. Gran Bretaña recibe mucha plata de subsidios agrícolas que no necesariamente le corresponderían en términos de justicia distributiva, ¿sí? A partir de que Margaret Thatcher en su famoso dictum I want my money back, ¿no? Diciendo, bueno, acá yo quiero más plata. Fue una relación problemática desde mucho tiempo. Y ahora, ¿no? Supongamos, ¿no? Porque en lo único que se puede poner de acuerdo es el Parlamento británico es: che, vamos a pedirle a Bruselas que nos den una prórroga, ¿no? Exacto. Dijeron, bueno, pidamos hasta junio, y le dijeron, ¿sabes qué? Tomate hasta Halloween, ¿no? Porque exacto. El 31 de octubre es el deadline. No me había dado cuenta, sí. Ahora, ¿qué pasa si no logran ponerse de acuerdo en Gran Bretaña, en aprobar algún acuerdo en particular? Ese sería el peor escenario. Yo creo que nadie quiere ese escenario, pero que es un escenario probable. Mira. Theresa May es muy insistente con esto, en que es muy importante aprobar el acuerdo, y mucho antes que el 31 de octubre. O sea, el 31 de octubre es la fecha final, pero la idea de Theresa May es esto aprobarlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque el mes que viene hay elecciones en el Parlamento Europeo. Claro. Si el Reino Unido no acuerda con Bruselas la salida, tiene que llamar a elecciones, y esto es ridículo, pero tiene que llamar a elecciones para el Parlamento Europeo. Los británicos tienen que votar a parlamentarios que van al Parlamento Europeo. Un país que se está yendo de Europa tiene que elegir parlamentarios europeos. Claro. Porque los que están ahora se les vence el mandato. Creo que empezarían a funcionar. La elección es mayo, pero empezarían a sesionar, yo no sé si julio, agosto. Entonces también estaban viendo la idea de,
que cesen los que están, no hagamos la elección y nos vamos antes de julio y agosto, entonces ahí no estaríamos violando nada porque como no hay sesiones, es el receso del verano, no habría problema. Pero acá digamos, se está estirando la ley y las reglas de una manera muy, muy elástica, ¿no? Ahora, desde una perspectiva argentina, ¿no? Nosotros le hubiéramos dicho hace 1000 años, che, no, vamos de nuevo, nos equivocamos, ya está, ¿no? ¿Qué pasa que no pueden votar de nuevo? Bueno, hay sectores que están presionando para eso. Sectores laboristas, sectores conservadores, la sociedad civil, se están juntando muchas firmas para que haya un segundo referéndum. Que el segundo referéndum incluso tiene 2 versiones. Algunos creen que deberíamos preguntarle de nuevo a la gente si convalida o no la salida. Bajo el argumento de que hoy la gente está un poco más a favor de quedarse, porque vio que esto no era nada fácil. Claro. ¿No? Otros dicen, este es el argumento más radical. Y este argumento radical tiene un sostén, que es el siguiente. El pueblo votó por irse. Delegó en Theresa May la negociación. Theresa May llega a un acuerdo. ¿Sí? Ese acuerdo no es aprobado en Westminster. Theresa May no lo puede volver a llevar a Bruselas, el acuerdo, a buscar una nueva versión. Sí. Entonces, si no pueden renegociar con Bruselas un acuerdo aceptable a Westminster, volvamos para atrás, volvamos a la gente. O sea, volvamos a preguntarle, como esto no lo resuelve May, no lo resuelve el Parlamento, de nuevo volvamos a la gente y preguntémosle, ¿quieren irse de la Unión Europea, sí o no? Y es posible, entonces. Eso sería posible porque eso es una decisión política y tranquilamente lo podrían hacer. Yo no veo a Theresa May haciendo eso. Yo creo que Theresa May está obstinadamente luchando a favor de irse lo antes posible con el acuerdo que ella negoció. Creo que en ese caso ella estaría renunciando. Ya hay gente que está pidiendo la renuncia de Theresa May. Como a Theresa May le hicieron una moción hace un par de meses, yo ahora no recuerdo cuándo, pero no hace mucho, para ver si la destituían o no, y salió que sigue. Tiene que pasar un año hasta volver a hacer esta moción, ¿no? Entonces tiene un poco más de oxígeno, pero ella incluso dijo, si quieren yo renuncio a favor de que aprueben este acuerdo. Sí. Pero también no entiendo eso, porque está poniendo como que tu cabeza no vale tanto. Sí. ¿No? Ella cree que sí, pero a mí me parece que no vale tanto la cabeza de May. ¿Quién quiere hacerse cargo de eso? No tiene mucho sentido que no voten de nuevo. Debería ser desde un lado, desde un argumento democrático uno podría decir que sí. Yo creo que el problema acá inicial fue preguntarle a la gente en primer lugar, ¿no? O sea, lo que hizo Cameron. La gente no tiene por qué tomar, incluso en una democracia liberal como la británica, la gente no tiene por qué tomar decisiones para las cuales no está capacitada. Nosotros no le preguntamos a la gente cuál debería ser el punto de encaje del Banco Central. No le preguntamos a la gente cuál debería ser el arancel externo común del Mercosur. 15%, 17%, 10%. ¿Por qué? Para eso la gente vota, elige representantes. Y son los representantes los que tienen que resolver esto. Como no lo resuelven, muchos dicen, bueno, volvamos a la gente. Esa es una versión. La otra versión es la que dice que el acuerdo que negoció May con Bruselas lo tiene que someter a un referéndum en la población. Sí. ¿Por qué? Porque la población votó para irse o quedarse, pero no votó cómo irse. Es el problema de los referéndums, ¿no? Este es el problema de los o sea, abrís una caja de Pandora y ahora es muy difícil meter el genio de nuevo en la botella, ¿no? Entonces, el escenario de un Brexit sin acuerdo es un escenario que nadie quiere, pero que podría ser probable, principalmente por la política doméstica británica que estaría llevando a esta situación. Hoy hay un deadlock en la negociación interna y nadie se mueve. Nadie se mueve. Uno de los que para mí tiene la llave en este sentido es Corbyn, que es el líder del Partido Laborista, sí, que hasta ahora tuvo una actitud, a mi modo de ver, y esto es muy personal, muy pusilánime, porque él está a favor de irse, pero no lo dice de manera abierta y entusiasta. Tampoco quiere contribuir a
crear consenso dentro del partido, o sea, trabajar para Theresa May. Entonces es una actitud que no construye nada. Lo único que hace es bloquear. Entonces, una salida sin acuerdo es un muy mal escenario. ¿Por qué? Porque el Reino Unido automáticamente pasa a ser un tercer país para la Unión Europea. ¿Qué significa un tercer país? Es Argentina, es Paraguay, es México, es Sudáfrica. Sí. O sea, se va al diablo los aranceles, el libre comercio, se va al diablo todos los acuerdos, porque pasa a ser un país más. Claro, de pasar a tener una maquinaria aceitada pasan a no pasan tener, a llevarse con la Unión Europea a través de la OMC, claro, de la Organización Mundial de Comercio, como hacemos todos los que no tenemos un acuerdo con la Unión Europea. Y esto es a todas luces ridículo, porque el gobierno ya se está preparando para un escenario de no acuerdo. Sí. Hay todo leí un informe del gobierno, sacó hará cosa de un mes atrás, donde hace una especie de relevamiento de cómo los distintos actores políticos, económicos, sociales se estarían preparando para un escenario de no acuerdo. Sí. Concluyen que nadie se está preparando para un escenario de no acuerdo. Están en el peor de los mundos. O sea, están en el peor de los mundos. Dicen, la gente, le estamos diciendo renueven el pasaporte, nadie lo está renovando. Les estamos diciendo a las empresas, empiecen a inscribirse en un registro como empresas que comercian con la Unión Europea, no se están inscribiendo, porque de golpe hay que, o sea, ¿querés venderle a Francia? Bueno, ¿quién sos vos? No, pero yo siempre le vendí a Francia. No, ahora es de otra manera que le tenés que vender a Francia. ¿Y con qué arancel? Porque vos no sos parte de la Unión Europea. ¿Qué arancel te pongo? Entonces Gran Bretaña lo que está diciendo es los productos que se importan de la Unión Europea, ¿sí? Si yo me salgo de la Unión, se rompe el arancel, ¿con qué arancel los dejo pasar? 0, 10, 15. Claro. ¿Y eso qué impacto tiene en la economía británica? Y ellos dijeron, bueno, vamos a mantener el libre comercio, pero algunas cosas no. O sea, algunas cosas van a aumentar en la góndola. Y ahora te quería preguntar otra cosa, ¿no? Porque dentro de este acuerdo hay algo que se habló un montón, que es el famoso backstop. Sí. ¿Qué es eso? ¿Se puede explicar fácil el backstop? El backstop es básicamente el control que habría... Porque hay una situación histórica también ahí en el medio del backstop. Porque el backstop se trata de Irlanda. Irlanda del Norte. Y aparentemente Irlanda, que como país son dos países, ¿no? No sé por qué no le pusieron un nombre distinto. Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Es la República de Irlanda y Irlanda del Norte. Pero uno es de la Unión Europea. Exacto. Y otro es... No, los dos son de la Unión Europea y ahí está el problema. Ah. O sea, Irlanda, la República de Irlanda está en la Unión Europea. Sí. Irlanda del Norte está en la Unión Europea porque es parte del Reino Unido. Claro, ¿no? La República de Irlanda no es Reino Unido. Cuando a Gran Bretaña le agregás Irlanda del Norte, lo que tenés es Reino Unido. Claro, ¿no? Pero República de Irlanda es otro país. Es un país independiente, soberano, que no tiene nada que ver y es miembro de la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte hoy es una frontera invisible. ¿Sí? Son un par de caminos que unen las dos Irlandas. Es más, creo que hay un camino que hace como una medio serpentina, entra y sale. Sí. Hoy vos no te darías cuenta si estás en la República de Irlanda o en Irlanda del Norte. Sí. Porque los dos están en la Unión Europea y por lo tanto hay libre movilidad. Pero de personas. En esa zona había tiroteos, ¿no? Y cosas. El conflicto estaba principalmente en Irlanda del Norte, entre el gobierno central de Irlanda del Norte, apoyado por Londres, y el ejército republicano irlandés, que quería la independencia de Irlanda del Norte del Reino Unido para unificarse con la República de Irlanda. ¿Sí? Cuando la República de Irlanda se independiza del Reino Unido, el acuerdo fue: te doy la independencia, pero Irlanda del Norte es mía, dice Londres, ¿no? Y eso quedó ahí pendiente. O sea, el precio que pagó Irlanda por la independencia fue dejar afuera el pedacito del norte de Irlanda, porque es mayoría protestante. Irlanda, la República es católica. La República de Irlanda es católica y es de origen celta.
Es un origen étnico distinto y una religión predominantemente católica distinta. Entonces hay una identidad irlandesa bastante distinta a la identidad británica, ¿no? Eso estuvo siempre detrás en el conflicto entre las dos, entre Irlanda del Norte y el IRA, que eran predominantemente católicos. Entonces, hoy esa frontera es invisible. Si el Reino Unido se retira de la Unión Europea, hay que poner una frontera visible entre las dos Irlandas. ¿Qué es una frontera visible? Con control migratorio y con control de mercadería que entra y que sale, porque vos no podrías tener, si pasás a ser un tercer país, ¿sí? Vos no podés entrar mercadería sin pasar por aduana. Claro. Es algo elemental. Entonces acá los irlandeses no quieren eso, no quieren volver a una frontera visible. Sí. Entonces el desafío es, ¿qué pasa si vos te salís de la Unión Europea? ¿Qué tipo de frontera podríamos tener entre las dos Irlandas? Entonces el backstop es una especie de cláusula. Es una especie de cláusula que sugiere que va a haber un control, pero que ese control va a ser lo más eficiente y ágil posible para no disminuir el tránsito entre las dos Irlandas. ¿Sí? Ahora, eso está previsto en el acuerdo de May con Bruselas, el backstop. Si no hay acuerdo, no hay backstop tampoco. Lo que hay es una frontera dura. Sí. Y eso es el peor escenario para los irlandeses. De los dos lados. Que ya estaban queriendo pedir también independencia, ¿no? Por estas situaciones, como que hay... Eso no te sabría decir. Los que están más envalentonados con la independencia en este momento son los escoceses. Mira. Hace, no sé si fue ayer, antes de ayer, la premier escocesa Nicola Sturgeon afirmó que Escocia va a llevar adelante un nuevo plebiscito para el 2021 acerca de si los escoceses quieren seguir perteneciendo al Reino Unido o independizarse. Ellos hicieron este plebiscito un tiempo antes que el referéndum del Brexit y ganó el seguir perteneciendo a el Reino Unido. Hoy las encuestas dicen que habría una leve mayoría a favor de la independencia del Reino Unido. Creo que el número que vi era 55%, 56% a favor de salirse del Reino Unido. ¿Esto por qué? Asumiendo que el Brexit sigue su curso, ¿no? Y que el Reino Unido finalmente se sale de la Unión Europea. Con lo cual lo deja a Londres también en una posición muy, muy difícil, porque ¿cómo defendés? ¿Cómo le decís a Escocia, no te vayas, si vos sos el que también se está yendo de Europa, ¿no? Claro. Esto es como una especie de capas. Reacción en cadena, ¿no? Es una reacción en cadena. Eso era lo otro que te quería preguntar. 2016 fue un año problemático también, digamos, empezó con Brexit, siguió con Estados Unidos, con Donald Trump como otro movimiento antiglobalización, si se quiere. Después vimos, múltiples ejemplos, siendo el último de ellos quizá en Brasil. Sí. ¿No? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Por qué ahora y por qué de esta forma? Es una buena pregunta. Yo creo que tu pregunta sirve para colocar el problema del Brexit en un problema mayor, ¿no? Y ese problema mayor, simplificando mucho, consiste en la percepción de las clases medias en el norte global de que la globalización no ha sido muy beneficiosa para ellos en los últimos 10-15 años. O sea, hay un descontento con el horizonte de crecimiento que ellos solían tener. Ese horizonte se acortó mucho, las expectativas de cambio disminuyen. El famoso mileurista europeo es el caso, que es como el caso testigo, ¿no? Mucha gente que vive con 1.000 euros, pero también el trabajador de la industria clásica pesada norteamericana, que ve que su horizonte de crecimiento se ha reducido enormemente, que antes las probabilidades de superar el nivel económico de su padre eran mayores y hoy son menores, que las probabilidades de mandar a sus hijos a universidades eran mayores y hoy son menores. Entonces, acá los que se fue cavando es una suerte de fosa entre sociedades y élites, ¿no? Porque a las élites les ha ido muy bien. Si uno mira los salarios
corporativos en Estados Unidos versus el salario del trabajador, esa brecha es cada vez mayor. O sea, a un sector le ha ido muy bien y ese sector es blanco. Uh-huh. O sea, no sé si es la primera vez, pero es una tendencia muy fuerte, diría yo, de los últimos 20 años en los Estados Unidos, en donde empieza a haber una grieta, para usar un nombre muy argentino, una palabra muy argentina, una grieta intrablanca en Estados Unidos. Claro. Y ahí aparece líderes políticos a la derecha, a la izquierda, denunciando a el sector ganador blanco, diciendo estos los traicionaron, ¿no? Claro. Eso sucede en Estados Unidos, sucede en Polonia, sucede en Hungría, sucede en Brasil, de distintas formas, ¿no? En Grecia, en España, con Podemos, uh-huh. En Grecia con Siriza, Vox también, ¿no? Vox ahora en el sur de España, el populismo también en Italia, uh-huh. En algún sentido el movimiento catalán por la independencia muestra otro lado, porque es la España rica que se quiere independizar, uh-huh. Pero hoy el discurso político de Puigdemont es un discurso anti-europeo, de carácter más nativista, si se quiere, con lo cual también se estaría, digamos, montando en esta ola de, simplificando, populismos que tienen dos elementos bastante comunes: una mirada anti-elite y una mirada antimigratoria, además de una crítica a la globalización. O sea, detrás de esto está es echarle la culpa a la globalización, que no es ni más ni menos un eufemismo para decir la culpa la tiene China. Claro. Detrás de esto está el ascenso económico de China, que altera la forma en que el norte hace plata, ¿no? Ahora te voy a preguntar también de China, pero esto que me hablabas me recordaba también otra cosa, que es: todos estos sentimientos vienen adosados a una idea de que el conocimiento es una cosa de las élites y que hay que ser bruto, ¿no? Por decirlo en términos muy simples. Me hace acordar mucho a la grieta argentina. Este problema nosotros lo tuvimos siempre, ¿no? Gobernantes que usan el Estado como si fuera una cosa para, no sé, como un juguete y no como un objeto en el cual hay que sofisticarlo y usarlo como si... Sí. Te diría que es un problema del sur global en general, ¿no? Pero eso antes no existía en los países desarrollados. Claro, ese es el punto, esa es la novedad. Y lo raro es que ahora se dice, el capitalismo mata las hambrunas, no hay casi hambrunas. Ok, ¿y por qué si ahora no hay más hambrunas, de repente pasa esta otra situación? Claro. Como que los que están peor son solo los del medio, ¿no? Eso es un diagnóstico... Yo creo que es bastante acertado lo que vos estás diciendo. Siempre es muy difícil medir cuestiones de pobreza y de ingreso, ¿no? Uh-huh. Hay mucha discusión acerca de cómo se define pobreza, qué es un pobre, cuánta plata, uh-huh. etcétera, y mucho más cuando lo llevas a un plano global. Pero tiendo a pensar que hay consenso entre los economistas en, por un lado, afirmar que la pobreza mundial ha disminuido. En todo caso, lo que disminuye es la pobreza extrema. Claro. La pobreza extrema disminuye y la pobreza también ha disminuido. La desigualdad a nivel global ha disminuido. Uh-huh. O sea, si uno saca los países y solamente mira personas, ¿sí? La desigualdad global ha disminuido en parte por el ascenso de una clase media asiática. Si vos a esa estadística global le sacás el crecimiento chino y el crecimiento indio, yo no sé si disminuyó la desigualdad global, estamos hablando. Ahora, cuando vas a cada país, lo que hay es una tendencia al aumento de la desigualdad. Esto parece medio contradictorio. Cuando mirás el mundo disminuye la desigualdad, sí. Pero cuando mirás dentro de los países aumenta la desigualdad. Y esto es lo que les está pasando en el norte. Cuando la globalización afectaba negativamente al sur global, no en todos lados, pero es la historia más o menos conocida,
nadie planteaba ningún problema en el norte. ¿El y sur decían, global bueno, qué sería? el sur global estoy pensando en América Latina, Asia, África. África, ok. Medio Oriente, los países que no son parte de la OCDE, para simplificar, ¿no? Claro. Estoy simplificando porque en la OCDE está México, está Turquía, que son sur global, pero son los menos dentro de la OCDE. Son los países que todavía están en desarrollo, que tienen problemas muy graves de desigualdad, problemas graves de inestabilidad política, de corrupción, de exclusión, etcétera, etcétera, de contaminación ambiental. Sí. ¿Sí? Entonces, mientras que los costos de la globalización eran visibles en ese sur, el norte decía, bueno, esperen, Claro. tengan paciencia, ya va a llegar, hagan las cosas bien, Sí. ábranse, desregulen, privaticen, estabilicen los mandamientos, ¿no? Sí. Ahora que este estancamiento llega al norte global, dicen, esto es un disparate. Claro. ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Y quién tiene la culpa? Y la culpa la tiene China, la culpa la tiene la globalización, nos abrimos mucho, la culpa la tiene el inmigrante. Mirá los sirios, mirá los turcos, mirá los chinos, claro, nos roban el empleo, por eso estamos mal. Usan nuestros hospitales, usan nuestras escuelas, además vienen con turbantes, vienen vestidos de otra manera. Yo no me identifico con esta gente, Claro. Me roban mi cultura, me traen comida con olor, me construyen edificios que no me gustan. Entonces hay todo un renacer de una mirada identitaria que en los últimos años estaba un poco diluida, ¿no? Sí. La identidad, me refiero a estas dinámicas de nosotros y ellos. Ujú. ¿Y por qué digamos, el norte empezó a sentir estas dinámicas de la desigualdad? ¿Solo porque creció China o hubo otro tipo de...? Porque crece China es Asia, ¿no? O sea, Sí. Asia toda ha crecido, pero el motor de esa economía es China. Después está la India, por supuesto, pero también está Vietnam, está Indonesia. Pero es por la mano de obra más barata. Es a partir fundamentalmente de mano de obra barata, de escala, economía de escala muy grande y mano de obra barata, que los hace competir con Occidente. Occidente, el norte desarrollado, digamos, lleva adelante todo un proceso de relocalización en Asia. Producir en Asia es mucho más barato que producir en Europa. Entonces Europa empieza y Estados Unidos empiezan a buscar nichos más en lo que es la investigación, el conocimiento, el diseño, el marketing, Claro. servicios, y la industria es la más golpeada, ¿no? Pasa a ser la más golpeada y por lo tanto el trabajador menos calificado es el más golpeado. Y ese trabajador menos calificado es el que dice, bueno, acá la culpa no sería solo de China, China hace su juego. Claro. La culpa es de nuestros políticos que no nos están cuidando, ¿no? Claro. Que se abrieron mucho, esto como que se fue muy lejos. Hay una idea de que el control sobre nuestras vidas está disminuyendo. Entonces, ¿quién me trae seguridad? ¿No? ¿Quién me ayuda? Bueno, me da más seguridad alguien que me dice, bueno, vamos a cerrarnos, no abrirnos. Claro. Esto es por abrirnos mucho. Hasta aquí la primera parte de esta entrevista. Podés continuar escuchando la segunda, donde conversamos cómo se inserta la Argentina en el marco de este escenario internacional.